puesto la mano, por si acaso. Decía, ¿por qué no nos acompaña Óscar Fernández Calle? Porque está en un debate y la señora... El 18 de diciembre, en plena plaza de Zafra, María Guardiola acababa de cometer un error político que ningún manual de campaña electoral recomendaría jamás. Mientras su rival directo, el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, acudía al debate electoral más importante de la campaña en la televisión pública, la presidenta de Extremadura decidió no presentarse. No fue un olvido, no fue un problema de agenda, fue una decisión consciente, calculada y profundamente reveladora, porque cuando un político huye del debate, cuando evita enfrentarse cara a cara con sus oponentes, cuando prefiere dejar su silla vacía antes que defender sus políticas en directo, está reconociendo algo mucho más grave que la simple cobardía. Está admitiendo que no tiene argumentos, que no puede explicar lo que ha hecho, que teme que la verdad salga a la luz. En este vídeo vamos a hablar de cómo una presidenta autonómica del Partido Popular se esconde de los debates mientras su región se hunde en las mismas políticas que critica cuando las aplica el PSOE, y de cómo Santiago Abascal, en ese mitin de Zafra, desnudó ante miles de extremeños la farsa completa del bipartidismo español. Mira muy atento hasta el final, porque al final pasa algo que lo cambia todo. Descubrirás por qué los medios de comunicación manipulan sistemáticamente cada palabra de Vox y cómo esa manipulación revela quién controla realmente la narrativa política en España. Aquella noche, Abascal no venía solo a hacer un mitin más. Llevaba mes y medio recorriendo Extremadura, conociendo pueblos que muchos políticos nacionales ni siquiera saben ubicar en un mapa. 40 localidades visitadas, 40 conversaciones con gente real, 40 oportunidades para escuchar lo que los extremeños piensan de verdad, lejos de las encuestas cocinadas y los titulares prefabricados. Y lo que encontró fue siempre lo mismo: colapso sanitario, listas de espera interminables, jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, familias que ven cómo sus hijos tienen que marcharse de Extremadura para buscarse un futuro en Madrid o en el extranjero, agricultores y ganaderos asfixiados por regulaciones absurdas diseñadas por burócratas urbanitas que nunca han pisado el campo. Problemas concretos, tangibles, que destrozan vidas reales todos los días. Pero en aquel debate del que Guardiola huyó, no se iban a discutir esos problemas, porque para discutir hace falta tener posiciones diferentes, y Guardiola no tiene ninguna diferencia real con el PSOE. Políticas verdes que arruinan el campo, las mismas. Políticas migratorias que colapsan los servicios públicos, las mismas. Políticas de género ideológicas, las mismas. Feminismo institucional heredado de Irene Montero, el mismo. Agenda 2030 que estrangula la economía rural, la misma. ¿De qué iba a debatir Guardiola? ¿Cómo iba a diferenciarse de Gallardo, el candidato socialista, si su programa es una fotocopia del suyo? Abascal lo dijo claramente en Zafra. Si yo fuera ella, tampoco iría al debate. Si yo fuera su asesor, le diría que no fuera porque no puede debatir absolutamente sobre nada. Y ahí está la clave de todo. El Partido Popular ya no es una alternativa al socialismo. Es su gestor, su administrador, su cara lavada. Cuando gobiernan aplican las mismas políticas que critican cuando está el PSOE. Suben los mismos impuestos, firman los mismos acuerdos en Bruselas, respetan las mismas líneas rojas ideológicas y cuando pierden el poder se quejan de las consecuencias de lo que ellos mismos hicieron. Es un juego de espejos, un teatro bien montado para que el ciudadano crea que tiene opciones, cuando en realidad el menú está cerrado desde hace décadas. PP y PSOE son las dos caras de la misma moneda, y esa moneda está podrida. Dale like ahora mismo y comparte este vídeo con todos tus contactos. Es la única forma de que la verdad llegue a más personas, porque en los medios tradicionales esto no lo van a mostrar. Pulsa en me gusta y difunde este vídeo entre quienes confías. Juntos podemos hacer que esta información no se pierda en el ruido. No dejes que este vídeo se quede solo en tu pantalla. Dale me gusta y compártelo con quienes aún no han visto lo que aquí se explica, porque ellos también tienen derecho a saberlo. Durante esos días de campaña, Abascal fue objeto de una manipulación mediática sistemática que roza lo grotesco. Dijo en Plasencia que había que desinfectar las instituciones por las que ha pasado la corrupción socialista de Pedro Sánchez, refiriéndose obviamente a los casos Koldo, Ábalos, Aldama, Begoña Gómez, el hermano del presidente. Pues bien, resulta que justo ese mismo día falleció un cantante y las televisiones y radios de izquierda inventaron de la nada que Abascal se estaba refiriendo al homenaje a ese cantante. Una mentira fabricada en directo, repetida en bucle, difundida por todas las terminales mediáticas del PSOE. Abascal tuvo que salir a desmentirlo públicamente, a mandar un pésame a la familia del fallecido al que ni siquiera conocía, y a repetir lo que había dicho, que hay que desinfectar las instituciones corrompidas por Sánchez, pero el daño ya estaba hecho. La mentira
ya había circulado, y eso es lo que buscan. Otro ejemplo, Abascal recordó que en Ceuta, donde PP y PSOE gobiernan juntos, se impuso el menú halal en los colegios y se prohibió el jamón a los niños españoles. Un hecho real, documentado, que cualquiera puede verificar. Pues bien, los medios publicaron al día siguiente que Abascal dice que han prohibido el jamón a los niños españoles en toda España, cosa que nunca dijo. Otra manipulación, otra distorsión, otra mentira construida para atacar y para evitar el debate de fondo. Y luego está el caso más reciente. Vox denuncia una presunta corrupción en una organización cercana, no propia de Vox, pero cercana. Lo denuncia públicamente, exige transparencia, pide investigación. ¿Y qué hacen los medios satélites del PP y del PSOE? Decir que Vox está involucrado en la misma corrupción que denuncia. Es decir, te castigan por denunciar, te ensucian por exigir limpieza, te acusan de lo que combates. Es la estrategia perfecta para que nadie se atreva a señalar la podredumbre. Si denuncias, te convierten en cómplice. ¿Por qué lo hacen? Porque no pueden debatir, porque no pueden hablar del problema de la vivienda sin admitir que las políticas de inmigración masiva y las regulaciones absurdas han disparado los precios, porque no pueden hablar del colapso sanitario sin reconocer que el sistema está saturado por decisiones políticas concretas, porque no pueden hablar de la inseguridad en las calles sin aceptar que la justicia progresista y las leyes laxistas han destruido la convivencia, porque no pueden hablar de la ruina del campo sin confesar que las políticas verdes de Bruselas, firmadas por PP y PSOE juntos, están sentenciando a muerte a agricultores y ganaderos. Son culpables, los dos. Y por eso manipulan, por eso mienten, por eso atacan a Vox con una violencia que nunca usan entre ellos, porque cuando PP y PSOE se pelean, solo discuten de corrupción, tú más, yo también. La Púnica, la Gürtel, el caso Koldo, el caso Ábalos, la trama del 407 de Pedro Sánchez, donde ya hay 3 detenidos y solo falta el presidente del gobierno, que no está en prisión únicamente porque ocupa la Moncloa. En cuanto deje de serlo, Vox se encargará de que tenga un juicio justo y pedirá las penas más severas. Pero fíjate en esto, PP y PSOE solo discuten de corrupción, nunca de políticas reales. Porque en políticas reales están de acuerdo, suben los impuestos igual, aplican las mismas leyes de género, firman los mismos decretos de muerte contra el campo, aprueban las mismas subvenciones a sindicatos y chiringuitos ideológicos. Son la misma cosa. Vox, en cambio, puede decir nosotros no. Y no significa que nunca vaya a haber un caso de corrupción porque la naturaleza humana es imperfecta, pero significa que si lo hay, Vox lo perseguirá y lo denunciará, aunque sea en sus propias filas. Todas las denuncias contra Vox por corrupción, por financiación ilegal, por odio, han sido archivadas. Todas. Las condenas del Tribunal de Cuentas tumbadas por el Supremo. Vox está limpio y eso les aterra. Decía, ¿por qué no nos acompaña Óscar Fernández Calle? Porque está en un debate y la señora Guardiola no está en ese debate. Y me preguntaba un periodista, bueno, un periodista no, un activista como Kake Minuesa, que está aquí, me decía, ¿qué le parece que la señora Guardiola no esté en el debate? Le dijo, pues me parece muy bien. Si yo fuera ella tampoco iría al debate. Si yo fuera asesor de la señora Guardiola no iría al debate, porque no puede debatir en el debate. ¿De qué va a debatir? ¿De las políticas verdes? Son las mismas que las de Gallardo. ¿De las políticas migratorias? Las mismas que las de Gallardo. ¿De las políticas de género? Las mismas que las de Gallardo. ¿Del feminismo? El mismo que el de Irene Montero. ¿De qué va a debatir la señora Guardiola? No puede debatir absolutamente sobre nada. Por lo tanto, hace muy bien en no ir al debate. Por cierto, podía intervenir la fuerza pública ante estos tipos que cometen un delito electoral, interviniendo aquí en una plaza pública e impidiendo. Porque, oye, como esto no funciona y nos podemos aburrir, pues igual nos levantamos y vamos hacia allí y gritamos nosotros también, ¿no? Bueno. Oye, que yo agradezco aquí a la Guardia Civil que nos escolte la entrada y tal, pero lo cierto es que se está cometiendo un delito electoral. Espero que los tengan identificados, porque el cretino de Marlaska, cuando Sánchez va a cualquier sitio, hace un cordón de seguridad en todo el pueblo y allí no se acerca nadie. Y aquí dejan que se acerquen a todas partes. Pero bueno, ya sabemos a qué nos enfrentamos y ya sabemos qué es con lo que vamos a terminar en cuanto ganemos las próximas elecciones. Decía que no quieren debatir y que es normal. Mira, ayer en Bruselas, el grupo Patriotas, que presido, y que es el tercer grupo del Parlamento Europeo y el tercer grupo de partidos de la Unión Europea, firmó un documento contra la corrupción escandalosa de Pedro Sánchez.
porque un partido limpio es un partido imprevisible, incontrolable, peligroso para el sistema. En Extremadura, Vox consiguió echar a los socialistas. Fue la primera vez en la historia reciente que se lograba una mayoría contra la izquierda en esa región, pero Guardiola, que necesitaba los votos de Vox para gobernar, les robó el cambio, cogió el poder y aplicó las mismas políticas socialistas. No hubo cambio real, no hubo giro, no hubo limpieza, solo un cambio de cara. Y lo mismo pasó a nivel nacional con Rajoy. Ganó con mayoría absoluta, prometió transformación y lo primero que hizo fue subir los impuestos. Hoy el señor Rajoy se pasea por los platós reivindicando aquella traición como si hubiera sido un logro, y encima sacan a pasear al señor Aznar, que llora por las esquinas diciendo que Vox es muy malo porque quiere sustituir al PP. No, Vox no quiere sustituir a nadie. Vox quiere ser Vox. Vox quiere ganar al PP y al PSOE y a todos ellos, porque tiene mejores ideas, más convicciones, menos miedo y ninguna vergüenza ante la izquierda. Suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos vídeos y enterarte a tiempo de lo que las noticias oficiales pasan por alto. Pulsa en suscribirte y quédate con nosotros, porque lo que viene después son aún más datos e historias que nunca llegan al informativo. Suscríbete ahora para que cuando todo esto empiece a destaparse oficialmente, tú ya conozcas los detalles y no te enteres el último. Porque lo que está pasando en España es mucho más grave de lo que parece. No es solo una cuestión de políticas equivocadas o de corrupción puntual. Es un sistema completo diseñado para perpetuarse, para blindarse, para que nada cambie nunca de verdad. Las terminales mediáticas de Ferraz y de Génova, financiadas con dinero público y dinero negro, atacan a Vox, porque Vox es la única fuerza que se atreve a romper el pacto no escrito del bipartidismo. Cuando Abascal habla de desinfectar instituciones, cuando denuncia la mafia del 407, cuando exige justicia contra Pedro Sánchez, no está haciendo demagogia, está señalando a los culpables reales, con nombres y apellidos, con casos judiciales abiertos, con pruebas documentadas. Y eso no se perdona, por eso manipulan, por eso inventan, por eso convierten cada palabra de Vox en un escándalo fabricado, porque si la gente escuchara lo que Vox dice de verdad, sin filtros, sin manipulación, sin el ruido mediático, el bipartidismo se derrumbaría en 2 elecciones. Y ellos lo saben. Por eso Guardiola no fue al debate. Por eso el PSOE evita enfrentarse a Vox en cualquier foro serio. Por eso los medios prefieren inventarse polémicas antes que transmitir el mensaje real. Aquella noche en Zafra, con la plaza llena, con algunos gritando desde las esquinas intentando boicotear el acto, con los cables de sonido fallando misteriosamente en mitad del discurso, Santiago Abascal dijo algo que resume todo. Una reflexión sobre por qué nos manipulan y quién nos está manipulando. ¿Y por qué nos manipulan? Porque no quieren debatir, porque no quieren hablar de esos problemas concretos, porque no pueden hablar del problema de los jóvenes para acceder a la vivienda, no pueden hablar de la lista de espera en la sanidad, no pueden hablar del colapso sanitario, no pueden hablar de la destrucción de la seguridad en las calles, porque son culpables unos y otros, el Partido Popular y el Partido Socialista. Los dos han aplicado las mismas políticas de la mano en Bruselas, mientras que hacen como que discuten en España. Y esa es la única razón. ¿Y quiénes son los que hacen esas manipulaciones? Pues las terminales mediáticas que obedecen a la cueva de Alibaba y a una sede pagada con dinero negro. Es decir, las terminales mediáticas de Ferraz y de la calle Génova, que son las que están atacando a Vox porque no son capaces de debatir con nosotros y no se atreven a ir a los debates. Esa es la realidad de lo que está pasando en España. Que tienen las mismas políticas, que no hay diferencias, e incluso que tienen la misma corrupción. Porque esos que quieren involucrar a Vox en las mismas porquerías que ellos tienen y de las que Vox no es responsable, porque yo os quiero decir que Vox, no voy a decir que no tenga denuncias, Vox tiene denuncias del Partido Socialista, muchas denuncias ante la Fiscalía, archivadas. Todas las denuncias por odio, todas las denuncias por corrupción, todas las denuncias por financiación ilegal contra Vox han sido archivadas. Las condenas que tiene Vox del Tribunal de Cuentas han sido tumbadas por el Tribunal Supremo. Vox está limpio de polvo y paja. Es un partido limpio, no como el Partido Socialista y como el Partido Popular. Pero unos están con la mafia del Peugeot 407 y los otros están, pues iba a decir una palabra inadecuada, asustados, porque dentro de poco empiezan los juicios de la Gürtel, de la Púnica y de todas sus porquerías. Nosotros no. Y de hecho les vemos discutir entre ellos. Es de lo único de lo que discuten. De política real no discuten, porque suben los impuestos igual, aplican las mismas políticas de género y los dos decretan la sentencia de muerte contra el campo.
Estamos aquí para un cambio de rumbo radical, para librarnos de Pedro Sánchez y de las políticas de Pedro Sánchez. No basta con echar a Sánchez, no es suficiente con echar a la izquierda. Hay que cambiar las políticas, porque si solo cambias la cara y mantienes el rumbo, no has cambiado nada. Y tenía razón, porque el problema de España no es solo Pedro Sánchez, el problema es que el PP, cuando gobierna, hace lo mismo que el PSOE. El problema es que las dos opciones mayoritarias comparten la misma agenda en Bruselas, los mismos dogmas ideológicos, las mismas cesiones ante el separatismo, las mismas políticas de empobrecimiento controlado disfrazadas de transición ecológica o justicia social. El problema es que el régimen del 78 se ha convertido en una casta blindada, inmune a la voluntad popular, sorda al sufrimiento de la gente, obsesionada solo con mantenerse en el poder y repartirse los despojos. Deja un comentario debajo de este vídeo para ver que no eres el único que piensa así y para que quienes aún dudan vean cuántos somos realmente. Escribe unas palabras en los comentarios, así los algoritmos mostrarán este contenido a mucha más gente y la verdad no se perderá entre el ruido. Comenta lo que piensas ahora mismo. Tu opinión importa y cada comentario hace que este vídeo sea más visible para otros que buscan respuestas. Déjanos tu comentario para que quienes pasen por aquí vean que no están solos en su indignación, en su hartazgo, en su deseo de verdad. Comenta algo, lo que sea, cada interacción cuenta y tu voz suma para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Porque no estás solo. Hay miles de españoles que ven lo mismo que tú, que sienten la misma frustración, que comparten el mismo hartazgo. Cada comentario que dejas, cada like que das, cada vez que compartes este contenido estás diciendo yo también lo veo, yo también lo sé, yo también quiero que esto cambie. Y juntos somos más fuertes que cualquier manipulación mediática, más poderosos que cualquier censura, más imparables que cualquier estrategia de silenciamiento. No dejes que te hagan creer que eres minoría. No permitas que te convenzan de que esto es normal. No aceptes que te digan que no hay alternativa, porque sí la hay, y empieza por no quedarte callado.